Capítulo 1. El laboratorio sombrío. Goteo, goteo, goteo. El sonido del agua goteando resonaba en el sombrío pasillo, haciendo que Yuga Kagami se ajustara involuntariamente la túnica. Odiaba este lugar. El oscuro túnel frente a él parecía conducir directamente al infierno, provocándole todo tipo de asociaciones negativas. Solo la víbora tuerta que descansaba sobre su hombro le impedía darse la vuelta y marcharse. Realmente no tenía otra opción. Al llegar al final del pasillo, Kagami empujó la pesada puerta. Tras ella se encontraba un laboratorio completamente equipado, donde se erguía una silueta. La figura se dio la vuelta. Es Kagami-kun, ¿verdad? Al escuchar esa voz ronca, el corazón de Kagami dio un vuelco y bajó la cabeza de inmediato. Orochimaru-sama. Orochimaru observó a Yuga Kagami con aire pensativo. Tras un largo silencio, habló. Este laboratorio te pertenecerá de ahora en adelante. Sintiendo la mirada de Orochimaru tan pesada como si fuera algo tangible, Kagami no se atrevió a dejar volar sus pensamientos y respondió rápidamente con una reverencia. Tenga la seguridad de que me esforzaré aún más. Orochimaru desvió la mirada y recorrió brevemente el laboratorio con la vista. Por un instante, sus ojos mostraron una pizca de melancolía. Es posible que deba abandonar la aldea. Para los futuros materiales, tendrás que buscar tus propios medios. Entendido. Kagami asintió con obediencia, sin mostrar la menor vacilación, mientras la víbora sobre su hombro sacaba perezosamente su lengua bífida de color carmesí. Tras dedicarle una última mirada a Kagami, Orochimaru no dio más instrucciones y desapareció directamente con un Shunshin no Jutsu. Con la partida de Orochimaru, el aura de chakra inmenso y sombrío que inundaba el laboratorio comenzó a disiparse lentamente. Fu. Kagami soltó un largo suspiro de alivio. Últimamente, el aura de Orochimaru se había vuelto cada vez más gélida, cargada con un olor casi metálico a sangre. Kagami se sentía extremadamente incómodo incluso cuando informaba el progreso de los experimentos desde la distancia. Afortunadamente, esos días tan difíciles parecían estar llegando a su fin. Sin embargo, al reflexionar, Kagami se sintió un poco confundido. Según los vagos recuerdos de su vida anterior, Orochimaru debería haber sido obligado a desertar después de que el Sandaime Hokage liderara un asalto a su laboratorio secreto, atrapándolo con las manos en la masa. Pero el comportamiento de Orochimaru hace un momento sugería que ya tenía planeada su deserción y que podía ejecutarla en cualquier momento. ¿Qué fue lo que cambió para que Orochimaru decidiera desertar por cuenta propia? ¿Fue por mi causa? Tras analizar cuidadosamente todo lo sucedido en el pasado, Kagami no pudo encontrar una respuesta clara. Sin embargo, que Orochimaru desertara era, al fin y al cabo, algo bueno para él. En cuanto a si fue una huida voluntaria o forzada, no tenía sentido profundizar demasiado. Hacia Orochimaru, Kagami albergaba sentimientos complejos. Si no hubiera sido por la protección de Orochimaru, Kagami sabía que no habría sobrevivido a la guerra con tanta facilidad. Después de todo, entre sus compañeros de generación, 7 u 8 de cada 10 ya habían muerto en el campo de batalla. Incluso un genio como Kakashi estuvo a punto de perder la vida en combate, y Kagami recordaba que, durante los entrenamientos en la academia, no era capaz de detener ni un solo movimiento de aquel prodigio. En este mundo, la debilidad es el pecado original. Habían pasado más de 10 años desde que reencarnó en este lugar, pero hasta el día de hoy, Kagami aún tenía dificultades para adaptarse a este sangriento mundo ninja. Esa fue una de las razones por las que decidió acudir a Orochimaru por su propia voluntad. En términos de talento para el combate, estaba muy por debajo de sus contemporáneos. Especialmente en situaciones de vida o muerte, sus reacciones siempre eran un poco más lentas que las de los demás. A veces, realmente admiraba a los ninjas de este mundo. A menudo, a los 6 o 7 años ya poseían la habilidad de matar, ir al frente a los 10 años era algo común y, en casos extremos como el de Kakashi, a los 12 ya era un Jounin con innumerables enemigos eliminados. Kagami no tenía ese don. Por suerte, nació en el clan Hyuga y poseía el Byakugan de forma innata. Gracias a esa técnica visual, pudo escapar de situaciones críticas en el campo de batalla en varias ocasiones. Pero la suerte no siempre estaría de su lado. Al ver cómo sus compañeros morían uno tras otro, Kagami decidió unirse a Orochimaru sin dudarlo. Primero hay que sobrevivir, estar vivo es lo más importante. Kagami no carecía totalmente de ventajas. Gracias a la buena educación de su vida anterior, su capacidad de comprensión superaba con creces a la de los ninjas de su edad. Sumado a la ventaja natural del Byakugan, pronto destacó en el laboratorio de Orochimaru, convirtiéndose en un asistente de investigación relevante y aprendiendo muchas técnicas genéticas del Sannin.
Tal vez por haber presenciado demasiadas muertes, Orochimaru se obsesionó profundamente con los misterios de la vida durante la etapa final de la guerra. La reacción más directa fue que Orochimaru dejó de preocuparse por el Sandaime, abandonó sus ya de por sí bajos escrúpulos morales e inició una gran cantidad de crueles y sangrientos experimentos humanos. Junto con esto, Orochimaru desarrolló un intenso interés en los Gekkai Genkai como el Mokuton, el Byakugan y el Sharingan. La lealtad voluntaria de Kagami permitió a Orochimaru investigar los secretos del Byakugan con mayor facilidad, por lo que este último fue bastante diligente al instruirlo. Ambas partes obtuvieron lo que querían, lo que llevó a la escena anterior. Por supuesto, la razón por la que Kagami se atrevió a refugiarse con Orochimaru fue porque sabía que, antes de que pasara mucho tiempo, la atención del Sannin sería acaparada por los jutsus prohibidos de la aldea, como el Kuchiyose, Edo Tensei y el Yamata no Jutsu. Además, contaba con la protección del Kago no Tori, sello del pájaro enjaulado, por lo que no temía que Orochimaru lo utilizara directamente para experimentos humanos. Así es, el Kago no Tori era, para el Kagami actual, una auténtica protección. O para ser más precisos, para todos los miembros del clan Hyuga, que eran débiles y solo buscaban sobrevivir, el Kago no Tori no era solo una atadura, sino un escudo. Gracias a su existencia, los miembros de la rama secundaria evitaban muchas de las ambiciones codiciosas tanto dentro como fuera de la aldea. En cuanto al otro motivo para seguir a Orochimaru, era el Tenseigan. Dada la mediocridad de su talento, aparte del Tenseigan, no podía imaginar ninguna otra forma de cambiar su destino y tomar las riendas de su propia vida. En cuanto al Senjutsu, incluso Orochimaru tenía dificultades para dominarlo, así que para él estaba fuera de discusión. De hecho, sin mencionar a alguien con un talento promedio como Kagami, incluso el genio del clan Hyuga en sus recuerdos, Hyuga Neji, no fue más que un personaje trágico que apenas tuvo relevancia y murió de forma inexplicable al final. El Byakugan ciertamente otorgaba al clan Hyuga una ventaja incomparable en los niveles de Genin, Chunin e incluso Jounin. Sin embargo, una vez que se alcanzaba el nivel Kage o superior, las ventajas del Byakugan dejaban de ser evidentes. Para el clan Hyuga, que se especializaba en el Juruken, enfrentarse únicamente con ese estilo de pelea a enemigos del calibre del Susanoo, los Jinchuriki o los usuarios del Senjutsu era simplemente imposible. Por lo tanto, el Tenseigan era prácticamente la única esperanza para que el clan Hyuga pudiera intervenir en batallas de nivel superior. Ese era el objetivo que Kagami no había olvidado desde el momento en que cruzó a este mundo. Pero evolucionar el Byakugan al Tenseigan no era nada sencillo. En cuanto a conocimientos sobre Gekkai Genkai, Kagami apenas tenía formación, por lo que, para lograr este propósito, el único en toda la aldea capaz de ayudarlo era el fanático de la investigación, Orochimaru. Capítulo 2. Genes especiales. Según los vagos recuerdos de su vida anterior, el Tenseigan, esa poderosa arma de destrucción, era la versión evolucionada del Byakugan y un poder de élite que podía compararse con el Rinnegan. En cuanto a la evolución del Tenseigan, hasta donde Hyuga Kagami sabía, existían dos métodos en total. El primero consistía, al igual que Otsutsuki Toneri, en combinar el linaje de la rama de la luna con el linaje de la rama Soke del clan Hyuga de la tierra para así despertar el Tenseigan. El segundo método consistía en la fusión de una enorme cantidad de Byakugan. Kagami descartó el primer método de inmediato. Él no pertenecía a la rama Soke y tampoco tenía forma de conseguir el Byakugan del linaje de Otsutsuki Toneri en la luna. En cuanto al segundo método, debido a la existencia del Kago no Tori, el Byakugan de los miembros de la rama Bunke se destruía instantáneamente al ser extraído o tras la muerte, por lo que, contando únicamente con la rama Soke, era imposible reunir una cantidad suficiente de ojos. Ambos métodos parecían inviables, pero a partir de la segunda opción, Kagami desarrolló una nueva línea de pensamiento. Ya fuera el Byakugan o el Sharingan, todos los Gekkai Genkai eran, en realidad, manifestaciones físicas de los genes. Si no podía reunir suficientes Byakugan, no podría abordar el problema desde la genética. Al recolectar una gran cantidad de genes del clan Hyuga y fusionarlos, podría evolucionar el Byakugan hacia el Tenseigan directamente desde el nivel genético, de adentro hacia afuera. Basándose en esta audaz conjetura, Kagami se centró en aprender tecnología genética de Orochimaru. A través del aprendizaje y la observación constantes, Kagami hizo un descubrimiento asombroso. En los genes de todos los miembros del clan Hyuga existían 33 secuencias genéticas especiales. Mediante observaciones más profundas, Kagami descubrió además que el número de secuencias activas entre estas 33 variaba según el individuo.
En su caso particular, de las 33 secuencias genéticas especiales en su cuerpo, solo la sección del 17 al 33 estaba en estado activo, mientras que la sección del 1 al 16 permanecía inactiva. Los otros 10 o más miembros del clan Hyuga de los que recolectó muestras eran similares. En todos, solo una parte de las 33 secuencias estaba activada. Este hallazgo confirmó aún más la hipótesis de Kagami. Incluso llegó a sospechar que, si se pudieran activar las 33 secuencias genéticas especiales en el cuerpo, cualquier miembro del clan Hyuga podría evolucionar su Byakugan al Tenseigan. En un instante, esta idea comenzó a extenderse frenéticamente en el corazón de Kagami. Gracias a la guerra, Kagami, quien fue asignado por Orochimaru al hospital de campaña, recolectó con facilidad una gran cantidad de material genético del clan Hyuga. Tras filtrar y comparar más de 100 muestras, logró extraer con éxito la sección activa de las secuencias especiales de la 4 a la 16. Contando con las secuencias del 17 al 33 que ya estaban activas en su propio cuerpo, lo único que le faltaba eran las 3 primeras secuencias, de la 1 a la 3, en estado activo. Kagami ya había recolectado suficientes genes de la rama Bunke, pero ninguno tenía activas las secuencias del 1 al 3. Por lo tanto, de manera natural, puso su mirada en la rama Soke. Sin embargo, los miembros de la Soke rara vez acudían al campo de batalla incluso si lo hacían, solían estar bajo una protección extrema. No era alguien con quien un ninja del nivel de Kagami pudiera contactar fácilmente, por lo que, durante mucho tiempo, no pudo obtener ninguna muestra genética de la Soke. Por esta razón, no tuvo más remedio que pedirle ayuda a Orochimaru. Orochimaru no se negó, pero incluso para alguien como él, uno de los Sannin, robar material genético de la rama Soke no era tarea sencilla. El asunto se retrasó por más de un año y el experimento se vio obligado a detenerse. Aunque estaba angustiado, Kagami sabía que no era más que una figura pequeña luchando por sobrevivir. Para cambiar su destino, debía buscar sus propias oportunidades y no esperar a que las cosas cayeran del cielo. Pero justo cuando Kagami estaba considerando poner sus miras en Hinata, la recién nacida de la Soke que estaba por venir, no esperaba que Orochimaru, además de despedirse, le entregara una muestra de tejido de la rama Soke. Mientras procesaba el tejido, Kagami pensaba para sus adentros. La deserción de Orochimaru debería ocurrir en estos días. No solo no tiene intención de llevarme con él, sino que antes de irse me entregó el material experimental que tanto necesitaba. ¿Cuál es su intención? ¿Dejarme tranquilo en la aldea para que sirva como su espía? Ya fuera por las recientes reacciones de Orochimaru o por sus vagos recuerdos de su vida pasada, Kagami podía estar seguro de que, en este punto, el interés de Orochimaru por el Byakugan ya no era muy grande. Que le entregara el material que necesitaba con urgencia claramente no era para investigar el Byakugan, sino para apaciguarlo. Al pensar en esto, Kagami se burló internamente. Parece que el Kago no Tori no es del todo malo después de todo. Sin duda, la razón decisiva por la que Orochimaru eligió dejar a Kagami en la aldea fue el Kago no Tori en su frente. Los miembros de la rama Bunke no tenían derecho a desertar. En el momento en que lo hicieran, el sello podría eliminar a Kagami directamente. Orochimaru, naturalmente, no tenía interés en llevarse un cadáver inútil. A medida que el experimento avanzaba, Kagami apartó sus pensamientos dispersos y se concentró totalmente en su trabajo. El tejido de la Soke que envió Orochimaru estaba lleno de vitalidad. Si Kagami no se equivocaba, era muy probable que perteneciera al líder del clan, Hyuga Ieyasu. Precisamente los genes que más deseaba obtener. Como el tejido estaba muy fresco, el proceso de extracción genética fue sumamente fluido. Al realizar la comparación, se sorprendió al descubrir que, de las 33 secuencias genéticas especiales de Hyuga Ieyasu, 28 estaban activas, incluyendo las secuencias del 1 al 3 que él tanto necesitaba. Tener activas 28 de las 33 secuencias, como se esperaba del líder del clan. Al pensar en la fuerza de Hyuga Ieyasu, cercana al nivel Kage, Kagami suspiró con resignación y luego se calmó. Ieyasu, en la plenitud de su vida, era sin duda el guerrero número 1 del clan Hyuga. Que un hombre tan fuerte poseyera los mejores genes de la familia era algo completamente lógico. Dejando de lado sus sentimientos, Kagami se concentró al máximo y extrajo las 3 secuencias, 1, 3, que tanto había anhelado. Con esto, todas las secuencias genéticas especiales activas de la 1 a la 16 que le faltaban estaban finalmente reunidas. Si puedo cambiar mi destino, será en este momento. Alegría, esperanza, ansiedad y vacilación. Todo tipo de emociones inundaron su corazón a la vez, dejando a Kagami momentáneamente aturdido.
Quería gritar al cielo, quería liberar toda la represión y el miedo que habían pesado sobre su corazón durante tantos años, pero la víbora tuerta en su hombro le hizo descartar cualquier idea similar. Tras soltar un leve suspiro, Kagami contuvo sus emociones una por una. Acto seguido, y sin mostrar expresión alguna, vertió la solución genética extraída en un pequeño frasco térmico, sacó un pergamino y selló el frasco dentro de él. La deserción de Orochimaru causaría inevitablemente una conmoción en la aldea. Para asegurarse de no verse implicado, Kagami todavía tenía muchos cabos sueltos que atar. Lo primero era este laboratorio. Debía limpiar completamente cualquier rastro de su presencia, e incluso los rastros de sus experimentos debían ser borrados por completo para evitar que la aldea lo descubriera, lo atrapara siguiendo el rastro o descubriera el experimento de fusión de secuencias genéticas que estaba realizando. Capítulo 3. El torbellino de la deserción. A la mañana siguiente, mientras realizaba sus ejercicios matutinos, Hyuga Kagami se enteró de los rumores sobre el ataque al líder del clan. Esto confirmó que el tejido que Orochimaru le entregó ayer pertenecía, en efecto, a Hyuga Ieyasu. Aunque ya lo sospechaba, pensar que Orochimaru podía herir con tal facilidad al guerrero más fuerte del clan Hyuga, aunque seguramente hubo un elemento de sorpresa, no evitó que Kagami se sintiera algo decepcionado. Desde la perspectiva de Kagami, era extremadamente difícil para un miembro del clan Hyuga alcanzar el nivel de los Sannin mediante el entrenamiento convencional. Además, en cuanto al talento, Kagami pertenecía claramente a la categoría de los mediocres. Esto se reflejaba en el número de sus secuencias genéticas especiales activadas. Un miembro común del clan Hyuga solía tener unas 20 secuencias activas de las 33 posibles. Alguien sobresaliente como Hyuga Ieyasu llegaba a las 28, mientras que Kagami solo tenía 17, claramente por debajo del promedio del clan. Si seguía el camino establecido, ser un Tokubetsu Jounin sería probablemente el techo de su carrera ninja. Respecto a los detalles específicos del ataque a Ieyasu, la rama Soke se mantuvo hermética. Kagami supuso que Ieyasu debió reconocer la identidad de Orochimaru durante el encuentro. Al ser un discípulo del Sandaime y uno de los Sannin, Orochimaru no solo era un hombre de gran poder, sino que poseía una identidad sumamente sensible. Ante un problema tan espinoso, la Soke seguramente aún no llegaba a un consenso interno, por lo que preferían guardar silencio ante el exterior. Que Orochimaru se haya atrevido a atacar al líder del clan indica que no le preocupa ser descubierto. Esto confirma mi sospecha. Orochimaru ya completó los preparativos para su deserción y puede actuar en cualquier momento. Al reflexionar un poco más, Kagami estuvo seguro de que la deserción era inminente. La partida de Orochimaru tenía pros y contras para él. La ventaja era que se quitaba de encima una montaña que lo presionaba, pero la desventaja era que perdía el respaldo de alguien poderoso que lo protegía. Aparte de Orochimaru, todos los que sabían que participé en experimentos humanos murieron en la guerra. Mientras no ocurra nada con Orochimaru, la aldea no debería ser capaz de rastrearme. Los otros que se unieron a Orochimaru al mismo tiempo que Kagami habían muerto uno tras otro durante el conflicto. Tras ser trasladado a la retaguardia, debido a la naturaleza especial del Byakugan, Kagami siempre trabajó en laboratorios aislados. No tenía contacto con otros investigadores bajo el mando de Orochimaru, por lo que, aparte del propio Sannin, nadie conocía los proyectos experimentales que tenía a su cargo. Tras repasar mentalmente todos los posibles riesgos, Kagami continuó con su entrenamiento matutino sin inmutarse, como si nada de esto tuviera que ver con él. Los días siguientes transcurrieron en calma en la aldea. No fue sino hasta la noche del tercer día que un miembro de Anbu, con una máscara de zorro, apareció repentinamente en la casa de Kagami y lo escoltó a una base temporal de la organización. La base estaba situada en la esquina noroeste de la aldea. Era extensa y estaba bajo una vigilancia extremadamente estricta. Tan solo los guardias de Anbu que Kagami pudo detectar sumaban 7 u 8 escuadrones. Al ser conducido a una pequeña habitación individual, Kagami frunció ligeramente el ceño. El cuarto era diminuto, sin muebles ni decoración, y contaba con una sólida reja de hierro. Por si fuera poco, un Anbu montaba guardia justo afuera de los barrotes. Más que una base temporal, este lugar parecía una prisión improvisada. No había duda. Para que el Anbu bajo el mando directo del Hokage se movilizara de esta manera, Orochimaru debía haber desertado oficialmente. Tal vez sucedió hoy mismo, o incluso esta noche. Gracias a su Byakugan, Kagami observó con calma todo lo que ocurría en la prisión temporal. Kagami no fue el primero en ser traído, ni sería el último. Tras él, muchos otros ninjas fueron ingresados sucesivamente. Los detenidos eran, sin excepción, subordinados de Orochimaru.
En total, sumaban varios cientos de personas, entre las cuales se encontraban incluso algunos Jounin de élite con gran reputación en la aldea. Sin embargo, esto no era de extrañar. Durante la guerra, Orochimaru había servido como comandante de múltiples unidades. Con el paso de los años, era natural que tuviera cientos de antiguos subordinados. Después de todo, una aldea bajo movilización de guerra contaba con más de 10.000 ninjas. Si no tuviera al menos unos cientos de hombres bajo su mando, Orochimaru no habría tenido derecho a competir con el Yondaime por el puesto de Hokage. Los cientos de detenidos y una cantidad equivalente de guardias hacían que la prisión temporal fuera un lugar ruidoso. No todos sabían lo que estaba pasando. Muchos de los antiguos subordinados de Orochimaru ignoraban su deserción, por lo que expresaban una gran indignación y resentimiento por estar retenidos allí sin explicación alguna. Fue solo cuando apareció el Sandaime que el alboroto comenzó a calmarse gradualmente. Dado que el Yondaime acababa de asumir el cargo, muchos asuntos de la aldea aún eran gestionados por el Sandaime. De hecho, a los ojos de muchos ninjas, todavía era habitual ver al Sandaime como el Hokage en funciones. Bajo la dirección del Sandaime, el proceso de investigación comenzó rápidamente. Los primeros en ser interrogados fueron, sin duda, los Jounin de élite. En cuanto a los Chunin como Kagami, que habían sido promovidos temporalmente durante la guerra, seguramente no recibirían atención inmediata. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Aunque Kagami era consciente de que su rango de Chunin era solo una medida de emergencia por la guerra, siendo su fuerza real la de un genin veterano, y que no recibiría mucha importancia, estar detenido 3 días enteros sin que nadie le dirigiera la palabra hizo que el descontento creciera en su interior. Sin duda, el trabajo de investigación de la aldea no iba sobre ruedas. Muchos de los detenidos se negaban a creer que alguien de la talla de Orochimaru, uno de los Sannin, pudiera desertar, por lo que no cooperaban con el interrogatorio. Además, existían desacuerdos entre los altos mandos sobre si se debía emplear la tortura. Después de todo, mediante un simple interrogatorio era difícil distinguir quiénes habían participado en los experimentos humanos y quiénes eran espías dejados por Orochimaru. Había que tener en cuenta que estos ninjas habían recibido un estricto entrenamiento contra interrogatorios y acababan de pasar por el bautismo de la guerra. No eran novatos inexpertos. Sin embargo, el uso de la tortura implicaba demasiado, pues no se trataba de 1 o 2 personas, sino de cientos. Torturar a cientos de héroes que acababan de ganar la guerra para la aldea solo por la deserción de un hombre no era, evidentemente, una opción sensata. En el 5.º día de su detención, Danzo apareció en la prisión temporal. Visitó uno por uno a los Jounin detenidos. Aunque no se sabía exactamente de qué hablaron, cuando Danzo se marchó, se llevó a la gran mayoría con él. Fueron persuadidos por Danzo para unirse a B. Kagami no necesitó pensarlo mucho para adivinar el resultado. Si no se podía usar la tortura para investigarlos uno por uno, estos Jounin se convertían en el mayor factor de inestabilidad para Konoha. Por lo tanto, permitir que Danzo los reclutara para Ne era la única opción viable. Estos Jounin también debieron prever su situación en la aldea. Como antiguos subordinados de Orochimaru, las posibilidades de ser aceptados por el Yondaime eran mínimas. Y dado que el Yondaime era tan joven, podría estar en el poder 20 o 30 años. Si no encontraban un respaldo pronto, sentían que su vida en la aldea sería miserable. Así, entrar en Ne, que operaba independientemente del Yondaime, se convirtió en su mejor alternativa. En los días siguientes, miembros de Ne también invitaron a Kagami a unirse a sus filas, pero él declinó cortésmente. Desde su punto de vista, incluso desertar era mejor que unirse a una organización como Ne, dedicada al trabajo sucio y donde siempre se estaba en la cuerda floja como chivo expiatorio. Por fortuna, la gente de Ne no molestó a Kagami. Tras su rechazo, se marcharon con naturalidad. Dado que la aldea ya le había permitido a Danzo reclutar a tantos Jounin, no le permitirían extender sus manos demasiado hacia los Chunin. El reclutamiento de Chunin por parte de Ne parecía más un trámite rutinario, y esa era la razón por la que Kagami se atrevió a decir que no. Capítulo 4. Partiendo de la aldea. Una semana después, en la puerta principal de Konoha, una joven ayudaba meticulosamente a Yuga Kagami a organizar su equipaje de viaje. Por sus ojos de un blanco impoluto, era evidente que, al igual que Kagami, pertenecía al clan Yuga. Tenían una edad similar, pero el ceño ligeramente fruncido en su delicado rostro revelaba que estaba sumida en sus preocupaciones. Kagami, que contemplaba a lo lejos el monumento de los Hokage, sonrió y dijo: «Descuida, es solo una rotación normal de guardia».
La joven asintió levemente y, acto seguido, sacó de su bolsa táctica un par de antiparras nuevas y se las entregó. Kagami le dedicó una mirada y, sin decir mucho, guardó las antiparras en su bolsa. En realidad, desde hacía tiempo Kagami había comenzado a usar antiparras, al igual que Obito, con la diferencia de que los cristales de las suyas eran mucho más oscuros, casi como gafas de sol. No lo hacía solo para proteger sus ojos, sino para ocultar su identidad como miembro del clan Hyuga en el campo de batalla y evitar ataques selectivos del enemigo. Además, también servían para encubrir el Tenseigan que podría poseer en el futuro. Después de todo, en términos de apariencia, existían ciertas diferencias entre el Tenseigan y el Byakugan. La joven, sin duda, temía que las viejas antiparras de Kagami se rompieran y que fuera difícil conseguir unas nuevas en la frontera, por lo que le había comprado un par de repuesto. En ese momento, un ninja de mediana edad hizo una seña desde la distancia y gritó: «Es hora, debemos ponernos en marcha». Al oírlo, Kagami le dio una palmada en el hombro a la joven. «Rin, me voy. No te preocupes por mí, tal vez regrese pronto». La chica llamada Hyuga Rin asintió suavemente, aunque la sombra de preocupación en su rostro era imposible de ocultar. Finalmente, Kagami volvió a mirar hacia el monumento de los Hokage. En esta crisis por la deserción de Orochimaru, la aldea había sido la mayor perdedora. Con la huida de Orochimaru y la partida de Jiraiya para perseguirlo, los legendarios Sannin de Konoha habían abandonado la aldea por completo. Orochimaru perdió el respaldo de la aldea, pero se libró de sus restricciones. Se podría decir que obtuvo lo que buscaba, un empate técnico. Por otro lado, Danzo, quien absorbió la mayor parte de las fuerzas de Orochimaru, fue sin duda el gran ganador. Kagami incluso sospechaba que, a través de esta integración, Danzo obtuvo parte de los resultados de los experimentos humanos de Orochimaru, sentando las bases para su futura usurpación de Sharingan y células del primer Hokage. Pero nada de eso era importante para el Kagami actual. Los altos mandos de la aldea habían llegado a un consenso. Todos los antiguos subordinados de Orochimaru que no fueron reclutados por Raíz, como Kagami, serían rotados gradualmente hacia diversas zonas fronterizas. En pocas palabras, exiliados a la frontera, lejos de la aldea. Al llegar junto al ninja de mediana edad, Kagami observó a sus compañeros. Incluyéndolo a él, eran 12 ninjas divididos en 3 escuadrones. A excepción de los 3 líderes de equipo, los 9 miembros restantes eran todos antiguos subordinados de Orochimaru. El destino del grupo era un puesto de vigilancia en la frontera entre el País del Fuego y el País del Viento. Nada más salir de la aldea, Kagami activó su Byakugan y se puso en estado de alerta máxima, como si estuviera entrando en una zona de guerra. No era que Kagami estuviera exagerando, sino que había aprendido una lección muy dura. Unos meses atrás, fue emboscado a menos de 5 kilómetros de la aldea. Todo el convoy que escoltaba heridos desde el frente sufrió bajas catastróficas. Si no fuera porque los Jounin de refuerzo llegaron a tiempo, su nombre probablemente ya estaría grabado en el monumento de los caídos. La cruenta guerra le había enseñado muchas cosas y, aunque el conflicto ya era cosa del pasado, ciertos hábitos eran difíciles de cambiar. Kagami no era el único en guardia. Los demás ninjas del grupo también se tensaron instintivamente al salir de la aldea, con una sola excepción. Al mirar la delgada figura que caminaba al final de la formación, Kagami dejó escapar un suspiro. Si había alguien en la aldea que se negaba a creer en la deserción de Orochimaru, esa era, sin duda, Mitarashi Anko, quien caminaba detrás de él. Casi de la noche a la mañana, Anko pasó de ser la discípula de un Sannin y una estrella en ascenso de la aldea, a ser una prisionera. Tras semanas de confinamiento, ahora era enviada a la frontera junto con Kagami, completamente alejada del centro de poder de Konoha. Solo por su mirada vacía y su expresión atónita, se notaba que aún no podía aceptar que su maestro, uno de los legendarios Sannin, hubiera traicionado a la aldea. Ese colapso de su fe era algo que, tal vez, no superaría en toda su vida. Tras retirar la mirada de Anko, Kagami analizó al resto de sus compañeros. De los 12, solo el líder de mediana edad era un Jounin. Los otros 11, incluyendo a Kagami y Anko, eran Chunin. Se podía decir que este equipo tenía cierta capacidad de combate. Mientras no se toparan con un escuadrón de emboscada compuesto enteramente por Jounin, no debería haber problemas de seguridad en el camino. Además, con la guerra terminada, la probabilidad de encontrar Jounin enemigos en territorio de Konoha era mínima. Tal como Kagami predijo, no hubo contratiempos en el trayecto y el grupo llegó sin problemas al puesto fronterizo. Una vez instalados, los 12 hombres se dividieron formalmente en 3 escuadrones. Kagami, Anko y un Chunin llamado Oda quedaron bajo el mando del Jounin líder. El País del Fuego y el País del Viento no colindan directamente.
Entre ellos se encuentran pequeños estados como el País del Río y el País de la Lluvia, aunque estos países no servían realmente de barrera. El puesto fronterizo de Kagami era responsable de un tramo de unos 20 kilómetros. Un extremo del puesto marcaba el límite del bosque, mientras que el otro se abría hacia un mar de arena interminable. Así, Kagami comenzó una monótona rutina de patrullas recurrentes en el desierto. El tiempo voló y, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 meses. Todas las noticias de la aldea se cortaron por completo. En la frontera, Kagami se sentía aislado del mundo, atrapado en un ciclo eterno de patrullas, guardias y descanso. Durante este tiempo, pudo notar que el Jounin a cargo vigilaba constantemente a los 9 antiguos subordinados de Orochimaru, por lo que se mantuvo disciplinado y no hizo ningún movimiento extraño. Sospechaba que tal vigilancia no duraría para siempre. Incluso una aldea tan poderosa como Konoha no tenía personal de sobra para vigilar a cientos de ninjas de forma indefinida. La vigilancia debía tener un límite de tiempo. Efectivamente, poco después, la aldea envió a 3 nuevos Chunin para reemplazar a los 3 líderes anteriores, incluido el Jounin de mediana edad. Al principio, Kagami pensó que la aldea finalmente había levantado la vigilancia sobre ellos, pero tras observar un poco, notó que los 3 nuevos líderes Chunin eran extremadamente taciturnos y emanaban un aura gélida. Estos tipos no son Chunin ordinarios. Kagami lo comprendió de inmediato. Estos 3 nuevos capitanes eran miembros de Anbudo-ne. ¿Acaso un simple puesto fronterizo necesitaba a 3 miembros de Anbudo-ne como capitanes? La respuesta era obvia. Los pensamientos de Kagami se dispararon. No sabía qué había ocurrido en la aldea durante esos 2 meses, pero tenía claro que el peligro acechaba. No había tiempo que perder, debía poner en marcha el plan del Tenseigan de inmediato. ¿Cómo ha cambiado el panorama para Kagami ahora que sospecha que está bajo la mira de Neoambu? Capítulo 5. Tenseigan. En sus recuerdos, aquel Otsutsuki Toneri de la luna parecía haber pasado por un período de adaptación bastante prolongado tras el trasplante de ojos para evolucionar el Tenseigan. Precisamente por eso, Hyuga Kagami había retrasado el inicio de su plan. Sin embargo, la situación actual era distinta. Aunque no podía precisar qué planeaba exactamente la aldea, Kagami estaba seguro de que el peligro se aproximaba. Aprovechando una oportunidad durante una patrulla en solitario, Kagami se dirigió a una zona remota del desierto que ya había seleccionado de antemano. Tras observar los alrededores con su Byakugan por un tiempo y confirmar que no había nadie cerca, realizó rápidamente los sellos de mano y convocó a la víbora tuerta que Orochimaru le había dejado para vigilarlo. ¡Pum! Acompañada de una nube de humo, la víbora se desplazó perezosamente frente a Kagami y escupió un pergamino de su boca. Así es, el pergamino que contenía la solución genética siempre había estado bajo la custodia de esta víbora. Fue una medida desesperada, ya que solo ocultándolo en el estómago de la víbora podía Kagami recuperar la preciada solución en cualquier momento y lugar mediante el Kuchijutsu no Jutsu. En cuanto a la posibilidad de que Orochimaru lo interceptara, no era algo que le preocupara demasiado. Hacía mucho tiempo que Kagami había empezado a guardar materiales experimentales sin valor en el vientre de la serpiente. Orochimaru los había revisado en secreto un par de veces y, al ver que eran insignificantes, terminó por ignorarlo. Además, dado que Orochimaru acababa de desertar recientemente, lo más probable era que estuviera en medio de su persecución con Jiraiya, por lo que difícilmente tendría tiempo para ocuparse de Kagami a corto plazo. Al extraer la solución genética sellada en el pergamino, la expresión de Kagami se volvió solemne. La evolución a nivel genético conllevaba demasiados factores inciertos. La solución frente a él podía ser tanto la llave para cambiar su destino como un veneno que acabara con su vida. Sin experimentos en seres vivos no había datos, por lo que en este momento Kagami ni siquiera podía estimar la probabilidad de éxito. Pero ya no tenía tiempo. Debía apostar todo a esta única carta. Si en el futuro sería capaz de dominar su propio destino, vivir con dignidad y librarse de la impotencia de ser manipulado, todo dependía de este frasco. Sin vacilar más, Kagami se armó de valor e inyectó la solución genética en su cuerpo. ¡Ak! Casi al instante, Kagami soltó un grito de agonía. Dolor. Un dolor punzante. Un dolor que le desgarraba el alma. Habiendo sido ninja durante tanto tiempo, Kagami pensaba que su tolerancia al dolor era alta y que nada podría doblegarlo, pero solo en este momento comprendió que el sufrimiento podía alcanzar semejantes niveles. Poco a poco, sintió que el chakra de su cuerpo comenzaba a dispersarse. Maldición. La situación se le estaba escapando de las manos. Usando el poco chakra que le quedaba, forzó la cancelación del Kuchijutsu no Jutsu, enviando de vuelta a la víbora.
Casi al mismo tiempo que la víbora desaparecía, el resto de su limitado chakra se desvaneció por completo. Acto seguido, su cuerpo pareció empezar a colapsar. Sintió como si su carne y sangre tuvieran indicios de disolverse. ¿Por qué está pasando esto? En medio de una intensa frustración, la visión de Kagami se oscureció y cayó desmayado en la arena. No supo cuánto tiempo pasó antes de que Kagami abriera lentamente los ojos, descubriendo que ya se encontraba dentro del puesto fronterizo. A su lado, el capitán Mitsui Nakaichi lo observaba fijamente, preguntando con frialdad. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Por qué estabas desmayado en el desierto? El cerebro de Kagami todavía estaba algo aturdido, por lo que improvisó una respuesta vaga. Yo tampoco sé por qué. Mitsui frunció el ceño. ¿Fuiste atacado? ¿Quién? ¿Fue un ninja de la arena? Kagami sacudió la cabeza. Nadie me atacó. Fue mi propio cuerpo el que falló. Parece que estoy enfermo. Los ninjas también se enfermaban, algo muy normal en el mundo shinobi. Incluso los ninjas con Kekko y Genkai podían padecer extrañas enfermedades genéticas, siendo Kimimaro e Itachi ejemplos típicos. Por ello, aunque Mitsui aún sospechaba, al ver el semblante debilitado de Kagami, no continuó con el interrogatorio. Una vez que Mitsui se marchó, Kagami pudo finalmente examinar su cuerpo con detenimiento. La reacción violenta tras la inyección superó con creces sus expectativas iniciales, dándole una nueva comprensión del peligro que implicaba activar las secuencias genéticas especiales. Al menos sobreviví. Mientras soltaba un largo suspiro de alivio, Kagami no pudo evitar sentir oleadas de miedo retrospectivo. Aunque desconocía los datos exactos, por su experiencia personal sintió que sobrevivir a la activación y reestructuración de las secuencias genéticas era un evento de probabilidad mínima. Había sentido claramente cómo su cuerpo rozaba el colapso total. Fue como si lo desarmaran en innumerables piezas para luego volver a ensamblarlo. Era desesperante. Al mismo tiempo, esto le hizo darse cuenta profundamente de que, en el campo de la genética, todavía era un novato. Tras calmar sus ánimos, Kagami analizó el efecto de la solución basándose en su vivencia. Su colapso previo fue, sin duda, la reacción a la activación de las secuencias. En otras palabras, por cada secuencia inactiva que faltaba, el cuerpo debía pasar por un proceso de reestructuración. A Kagami le faltaban 16 secuencias, por lo que experimentó exactamente 16 procesos de activación y reestructuración en el desierto. Cada reestructuración fue un paseo por el umbral de la muerte, y Kagami cruzó ese umbral 16 veces consecutivas. Haber sobrevivido fue un auténtico milagro. Con las 33 secuencias genéticas especiales ahora totalmente activas, Kagami sentía que su cuerpo era completamente diferente al de antes. Además, este cambio continuaba de forma constante. La manifestación más directa era que su chakra crecía sin cesar, como si no tuviera límite. Se levantó de la cama y caminó lentamente hacia el espejo. Al levantarse las antiparras, notó que sus pupilas, originalmente blancas y opacas, ahora lucían algo transparentes, como si contuvieran estrellas en su interior, brillando con una luz inusual. ¡Qué belleza! Incluso el propio Kagami quedó cautivado. Justo cuando se acercaba para observar con mayor detalle, de repente, una intensa sensación de mareo lo envolvió. Al mismo tiempo, un dolor agudo y lacerante brotó de sus pupilas. Pasó un buen rato antes de que el mareo y el dolor disminuyeran gradualmente. Recuperado el aliento, Kagami se apoyó en la pared para levantarse. Comprendió que durante el período de adaptación no podía utilizar sus ojos, ni siquiera para la observación más simple. Así que cerró los ojos y se colocó de nuevo las antiparras. Al recostarse en la cama, Kagami comenzó a reflexionar en silencio. Ahora que el Tenseigan estaba en proceso de evolución, el futuro era incierto. En el presente, se encontraba más débil que nunca, por lo que no era momento de celebrar. Debía encontrar la manera de superar este difícil período de adaptación. Capítulo 6. La trampa. Al atardecer, Anko y Oda fueron a la habitación de Yuga Kagami para visitarlo. Al ser todos antiguos subordinados de Orochimaru, Kagami, Anko y Oda compartían el mismo destino incierto. Sumado a que tenían edades similares y pertenecían al mismo escuadrón, su relación era bastante armoniosa. Después de charlar un rato, Oda dijo de repente con una sonrisa. Kagami, esta vez te enfermaste en el peor momento posible. Kagami se mostró confundido. ¿Por qué? Oda explicó. Hace un momento, el capitán nos asignó a Anko y a mí una misión especial. Si logramos completarla con éxito, tal vez nos trasladen de regreso a la aldea y no tengamos que soportar más el viento y la arena de este lugar. ¿Misión especial?
Kagami se quedó atónito por un segundo y luego respondió. Les deseo éxito en su misión. Sin saber por qué, un mal presentimiento brotó de repente en el corazón de Kagami. Sin embargo, es una regla entre ninjas no indagar en las misiones de los demás, por lo que, a pesar de sus sospechas, no dijo nada más. Oda le dio una palmada en el hombro a Kagami y rió con despreocupación. Descuida, la aldea no se olvidará de nosotros, los ninjas excelentes que sobrevivimos a la guerra. En poco tiempo a ti también te trasladarán de vuelta. Por ahora, concéntrate en recuperarte. Kagami les advirtió. Tengan mucho cuidado. Tras cruzar unas palabras más, Oda y Anko abandonaron la habitación de Kagami. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 días. Kagami, que aún se encontraba en el período de adaptación, seguía sufriendo tormentos intermitentes de mareo y dolor agudo. No obstante, este sufrimiento no era amargo, ya que cada oleada de dolor venía acompañada de un incremento en su fuerza. Aunque no había realizado pruebas precisas, Kagami estimaba en silencio que la cantidad de chakra en su cuerpo era ahora más de 10 veces superior a la que tenía antes de la inyección genética. La clasificación de los rangos ninja no tiene un estándar absoluto. La evaluación de Genin, Chunin, Hounin e incluso nivel Kage varía según el entorno y la época. Por ejemplo, antes de la inyección, Kagami era en realidad un genin veterano. Aparte de las técnicas básicas de la academia, el Juuken y rudimentos de Kuchiyose y Fuinjutsu, apenas conocía otros ninjutsu. A pesar de eso, la aldea lo ascendió a Chunin y lideró varios equipos de reconocimiento. Aún así, existe un criterio vago pero aceptado por todos. Un ninja capaz de ejecutar ninjutsu de rango E utilizar su propio Kekkei Genkai alcanza el estándar de genin. Quien puede ejecutar múltiples ninjutsu de rango C puede considerarse Chunin. Aquel que puede ejecutar múltiples ninjutsu de rango B, domina alguna de las 3 artes, ninjutsu, genjutsu o taijutsu, o posee un Kekkei Genkai poderoso, se considera Hounin. En cuanto al nivel Kage, se trata simplemente de elegir al más sobresaliente entre los ninjas más fuertes de la aldea, por lo que el concepto de Kage varía en cada época. Debido a esto, el volumen de chakra es uno de los pilares fundamentales para evaluar la fuerza de un shinobi. Si antes la fuerza de Kagami apenas llegaba a Genin, ahora su volumen de chakra había superado claramente el nivel de un Chunin promedio y se disparaba velozmente hacia el estándar de un Hounin común. Tras 3 días de adaptación, Kagami ya podía usar sus ojos con moderación. A través de una observación minuciosa, descubrió que sus ojos se habían vuelto como gemas de un azul celeste cristalino, con un brillo tan cautivador que cualquiera podría quedar absorto en ellos con facilidad. Al mismo tiempo, notó que el Kago no Tori seguía en su frente, pero parecía haber perdido su efecto. Esto era lógico. El Kago no Tori actúa sobre el Byakugan y los nervios cerebrales conectados a él. Dado que en las cuencas de Kagami ya no había un Byakugan sino un Tenseigan, la técnica del sello no había sido destruida, pero en la práctica se había deshecho por sí sola. Mientras Kagami calculaba cuánto duraría el resto del período de adaptación, sintió repentinamente un chakra familiar aproximándose rápidamente al puesto de vigilancia. Sin pensarlo mucho, Kagami se apoyó en la pared y salió de su habitación. Poco después, una figura delgada irrumpió en el puesto. No era otra que Mitarashi Anko, quien hace unos días había salido con Oda en la misión especial. En ese momento, el semblante de Anko era terrible. Estaba prácticamente pálida, con el cuerpo cubierto de heridas y su respiración totalmente errática, como si hubiera sobrevivido a múltiples batallas a muerte consecutivas. Gracias a la agudeza forjada en la guerra, Kagami identificó a Anko e inmediatamente metió la mano en su bolsa táctica para sacar un kunai. Bajo sus antiparras, el Tenseigan brilló con un resplandor magnífico, buscando a posibles perseguidores que pudieran venir tras ella. Sin embargo, tras un rápido escaneo, Kagami comprobó que no había enemigos y soltó un suspiro de alivio. Los demás ninjas del puesto se acercaron de inmediato para vendar las heridas de Anko o interrogarla sobre los detalles del ataque. Kagami, que se mantenía en alerta máxima a un lado, utilizó la incomparable capacidad de percepción del Tenseigan para notar algo. Cuando el capitán de escuadrón, Mitsui Nakaichi, vio a Anko, una expresión extraña cruzó su rostro por una fracción de segundo. Era una mezcla compleja de sorpresa y ansiedad. En un instante, una sospecha siniestra brotó en la mente de Kagami. En realidad, ya había contemplado esa posibilidad, pero nunca se había atrevido a confirmarla. O mejor dicho, no quería, ni deseaba confirmarla. Instintivamente, Kagami tomó un poco de distancia de Mitsui Nakaichi. Mitsui, cuya atención estaba centrada en Anko, no notó la anomalía de Kagami. Con semblante sombrío, le preguntó a la chica.
¿Completaron la misión? Anko miró fríamente a Mitsui. Fuimos emboscados en cuanto llegamos al punto de encuentro. Era una trampa. Oda murió en el acto y yo apenas logré escapar tras esconderme 2 días en el desierto. Al oír esto, la expresión de Mitsui se volvió algo antinatural. Tal vez nuestro informante entre los ninjas de la arena fue descubierto y por eso cayeron en una emboscada. Informaré de esto a la aldea. Dicho esto, Mitsui se marchó apresuradamente. Kagami no dijo nada y, en silencio, ayudó a Anko a levantarse. Al regresar a la habitación de Anko, ella le preguntó de repente. ¿Crees que la aldea nos ha abandonado? Haber sido aceptada como discípula de Orochimaru significaba que Anko no era tonta. Esa supuesta misión especial apestaba a sospecha por todos lados, y su aguda intuición ya lo había notado. Kagami, mientras terminaba de vendar sus heridas, respondió. No pienses cosas raras. Que las misiones salgan mal es algo común, simplemente te falta experiencia. Convencida aparentemente por las palabras de Kagami, Anko no dijo nada más y su expresión recuperó la apatía de los días anteriores. Tras curar a Anko y confirmar que ningún enemigo se acercaba al puesto, Kagami regresó a su habitación. Nada más acostarse, el rostro de Kagami se ensombreció de forma incontenible. Apretó los dientes y pensó con furia. ¿Cómo pueden ser así? ¿Cómo se atreven a hacernos esto? Capítulo 7. Rotación absoluta. En su fuero interno, Hyuga Kagami ya había llegado a una resolución. A través de la reciente conversación entre Mitsui Nakaichi y Anko, dedujo que la supuesta misión especial que el capitán les encomendó a Oda y Anko consistía, supuestamente, en contactar con un espía que la aldea tenía infiltrado entre los ninjas de la arena. Sin embargo, ¿cómo era posible que la aldea enviara a 2 Chunin que aún estaban bajo investigación por su vínculo con Orochimaru a una misión secreta de tal calibre? No tenía sentido por donde se mirara. Por lo tanto, el instinto de Anko era correcto. Esa misión no era más que una trampa. Es muy probable que la aldea hubiera decidido abandonar a los antiguos subordinados de Orochimaru y buscar eliminarlos uno a uno mediante accidentes justificados. ¿Será Danzo? ¿El Sandaime? ¿O quizás el Yondaime? El primer sospechoso de Kagami fue Danzo. La deserción anticipada de Orochimaru estuvo plagada de irregularidades, y aunque era difícil determinar qué papel jugó Danzo, no había duda de que fue el mayor beneficiado. Basándose en la lógica de que el principal beneficiario suele ser el autor intelectual, era muy probable que Danzo fuera el instigador que presionó a Orochimaru para huir antes de tiempo. De ser así, era posible que la relación entre Danzo y Orochimaru se hubiera roto por completo, haciendo lógico que Danzo buscara eliminar a los seguidores del Sannin que se negaron a unirse a B. Tampoco podía descartarse al Sandaime. Hiruzen era el tipo de persona capaz de cometer estupideces inexplicables en nombre de la supuesta estabilidad. Esto se evidenciaba en su pasividad ante el suicidio de Sakumo Atake, el colmillo blanco, su futura presión sobre el clan Hyuga para entregar la vida de Hyuga Izashi y evitar un conflicto con Kumogakure, o el permitir que Naruto, el huérfano del Yondaime, creciera bajo el desprecio de toda la aldea. En cuanto al Yondaime, Kagami sentía que no era el responsable. No era por una fe ciega en su integridad, sino porque Minato Namikaze, al ser un ninja de origen humilde sin el respaldo de un clan y con un Sandaime que aún no cedía todo el poder, probablemente no tenía todavía la influencia necesaria para orquestar tales maniobras. Además, dada su juventud, no tenía necesidad de purgar a los disidentes de forma tan apresurada. Sea quien fuera el arquitecto de esta limpieza, Kagami ya estaba en su punto de mira. Sabía que el peligro pendía sobre su cabeza y podía caer en cualquier momento. Los días pasaron y, una semana después de la emboscada a Anko, Kagami finalmente superó por completo el período de adaptación del Tenseigan. Los mareos y dolores agudos desaparecieron totalmente, dando paso a un fortalecimiento integral de su visión. El Tenseigan conservaba parte de las habilidades del Byakugan, pero en términos de percepción y detalle, lo superaba con creces. Con una simple observación, Kagami podía analizar el flujo de chakra interno de un oponente y los cambios en su tensión muscular para predecir su siguiente movimiento. Además de la percepción, el cambio más radical fue su reserva de energía. Según cálculos conservadores, su chakra era ahora entre 40 y 50 veces superior al que tenía antes de la inyección genética, superando ya el nivel de un Jounin promedio. Asimismo, sentía que su cuerpo había despertado otras habilidades, pero al estar en el puesto fronterizo bajo la vigilancia constante de Mitsui Nakaichi, no le resultaba sencillo explorarlas. Conteniendo su emoción, Kagami finalmente consiguió una oportunidad de patrullar solo unos días después. Ja.
Con un breve grito, la arena dorada a lo lejos se elevó como una inundación tras la ruptura de un dique y se abalanzó hacia la mano derecha extendida de Kagami. Con un simple pensamiento, la arena que venía hacia él fue repelida violentamente, como si hubiera chocado contra un huracán, saliendo disparada a la distancia. Observando la arena que obedecía a su voluntad, Kagami esbozó una ligera sonrisa en medio de la soledad del desierto. Esta técnica combinaba los principios de atracción y repulsión, similares al Shinra Tensei y al Banso Tenin de Pain. En sus vagos recuerdos, Otsutsuki Toneri también utilizaba esta capacidad. Ya que es una habilidad del Tenseigan, llamaré a esta técnica Rinten Nioi, rotación a voluntad. Tras probar el Rinten Nioi varias veces y una vez pasada la euforia inicial, Kagami comenzó a notar sus carencias. El rango efectivo era de apenas 15 metros. Cuanto mayor era la distancia, más débil se volvía el efecto. Kagami frunció el ceño mientras recuperaba el aliento. La mayoría de los ninjutsu ofensivos de rango C o superior tenían un alcance de más de 20 metros, llegando algunos a los 50. Incluso un experto lanzando kunai o shuriken podía ser letal a más de 20 metros con facilidad. Esto significaba que, si el enemigo mantenía la distancia, su Rinten Nioi actual solo serviría como defensa o distracción. Dejando de lado el corto alcance, Kagami descubrió otra debilidad mientras seguía jadeando: su volumen de chakra. Haber multiplicado su chakra por 40 o 50 lo había entusiasmado, pero tras usar el Rinten Nioi repetidamente, se sorprendió al ver que sus reservas se agotaban rápidamente. Fue entonces cuando Kagami se dio cuenta de su error de juicio. El incremento masivo lo había cegado ante la realidad objetiva de su capacidad. En realidad, como su base original era la de un genin promedio, incluso multiplicada por 50, la cantidad total no era tan exagerada. Simplemente alcanzaba el estándar de un Jounin. Estaba muy lejos de poder lanzar ninjutsu a discreción, y a años luz de un Otsutsuki Toneri que podía usar la luna como un juguete. Kagami había tomado a Toneri como referencia, pero la realidad le acababa de propinar un golpe devastador. ¿Por qué? ¿Qué salió mal? ¿Acaso mi método para evolucionar el Tenseigan fue erróneo? Las dudas inundaron su mente. Tras un largo período de confusión, ansiedad y casi pánico, finalmente logró calmarse. Al analizarlo desde otra perspectiva, todas sus dudas se disiparon. En sus recuerdos, el único usuario del Tenseigan era Toneri, por lo que Kagami asumió inconscientemente que poseer los ojos le daría el mismo poder. Pero los Kekko y Genkai dependen del usuario. En el clan Hyuga, muchos de su edad eran más fuertes que él con el mismo Byakugan. Y entre los Uchiha, la mayoría eran insignificantes comparados con Madara. Toneri era el último descendiente de la rama de la luna, un genio legítimo que heredó todo el legado de Otsutsuki Amura. Incluso sin el Tenseigan, su fuerza ya era de nivel Kage. Alguien así no podía compararse con el Kagami que apenas tenía nivel de genin. Para Toneri, alcanzar el nivel Super Kage con el Tenseigan fue algo natural. Para el Kagami actual, esperar alcanzar ese nivel solo por tener los ojos, sin tener la misma base, era simplemente irreal. Consciente de esto, intentó usar otras técnicas de Toneri y descubrió que, efectivamente, no podía entrar en el Tenseigan Chakura modo chakra del Tenseigan. Mucho menos podía pensar en técnicas como la que cortó la luna o el uso de las Gudoudama, bolas de búsqueda de la verdad. Un momento, ¿acaso entrar en el modo chakra del Tenseigan requiere sellos manuales? Capítulo 8. Sasori de la Arena Roja. 13 años de vida en este mundo habían hecho que los recuerdos de su vida pasada se volvieran distantes y borrosos. Por ello, Kagami no lograba recordar con exactitud si Otsutsuki Toneri necesitaba sellos manuales para activar el modo chakra del Tenseigan. Si requiere sellos, ¿cuáles serían? ¿Y cuál es el patrón de circulación del chakra interno? En medio de estas dudas, Kagami experimentó la amarga desventaja de carecer de una herencia o un maestro. Era como estar frente a una montaña de tesoros sin tener la llave para entrar. Al pensar en figuras como Obito, Nagato, Itachi o Yondaime, los protagonistas de esta era y la venidera, Kagami se dio cuenta de que todos ellos habían recibido, en mayor o menor medida, la guía meticulosa de expertos de nivel Kage y habían heredado legados poderosos. Él, en cambio, no tenía nada. Pero Kagami no era alguien que se compadeciera de sí mismo. Si detectaba un problema, buscaba la solución. En cuanto al legado más compatible, lógicamente sería el de Otsutsuki Amura en la luna. Sin embargo, Kagami no conocía el método para llegar allí, y sabía que la rama de Toneri aún existía, protegida por el Tenseigan gigante formado por miles de Byakugan. Esa opción quedaba descartada por el momento.
La rama principal de los Hyuga en Konoha tal vez ocultara algún legado secreto. Eso era algo en lo que valía la pena invertir esfuerzo. Por otro lado, la capacidad de investigación de Orochimaru era de las mejores del mundo. Para seguir avanzando, no podía cortar su vínculo con él. Pero Kagami sabía que la forma de colaborar debía cambiar. Seguir siendo un espía, un títere sin voluntad propia, no tenía futuro. Tenía que elevar su estatus de subordinado a colaborador para obtener beneficios reales. Y eso nos devolvía al problema de la fuerza. En el mundo ninja, los débiles no tienen derecho a negociar colaboraciones con los fuertes. Tras ajustar su mentalidad, Kagami evaluó su capacidad de combate actual. En términos de volumen de chakra, sin duda había alcanzado el nivel de un Jounin. Combinando eso con la percepción inigualable del Tenseigan, el Juuken y el impredecible Rinten Nioi, que no requería sellos, creía que podría derrotar a un Tokubetsu Jounin. Sin embargo, frente a un Jounin de élite experimentado, lo más probable era que terminara muerto. Al menos por ahora. Con más experiencia y un mayor desarrollo de sus ojos, estaba seguro de que alcanzaría pronto el nivel de Jounin de élite. Entonces, tendría el derecho de hablar de tú a tú con Orochimaru. Después de proyectar su futuro, Kagami regresó al presente. Todavía estaba bajo el plan de limpieza de la aldea y su fuerza no era suficiente para desafiar a Konoha abiertamente. Su prioridad era sobrevivir sin revelar la existencia del Tenseigan. Nada más llegar al puesto, Mitsui Nakaichi lo llamó y le ordenó con frialdad. Prepárate. Tienes una misión mañana. Kagami se puso tenso. ¿Qué tipo de misión? Yo mismo lideraré el equipo, dijo Mitsui. Los detalles los daremos en el camino. Kagami quiso negarse, pero tras reflexionar, asintió. Sabía que, tras recuperarse de su supuesta enfermedad, no podría seguir eludiendo las misiones de limpieza indefinidamente. Al día siguiente, Kagami, totalmente equipado, partió junto a Mitsui. Dado que Anko aún se recuperaba de sus heridas, solo ellos dos participaron en la operación. Durante el trayecto, Mitsui explicó brevemente el objetivo. Al igual que la misión anterior de Anko y Yoda, debían encontrarse con un espía infiltrado en su Nagakure para recuperar información recolectada. Al escuchar esto, Kagami confirmó al 100% que se trataba de una trampa para eliminarlo. Sin embargo, mantuvo su expresión impasible mientras analizaba internamente. ¿Quién será el ejecutor? ¿Me? ¿Ambu? ¿O ninjas de la arena? Si era Ne, Danzo era el responsable. Si era Ambu, probablemente el Sandaime. Pero si eran ninjas de la arena, la situación era más compleja. Significaría que Konoha y Suna habían llegado a un acuerdo para limpiar elementos indeseados. En ese caso, el arquitecto no sería un individuo, sino la cúpula de Konoha en su totalidad. Mientras corrían a gran velocidad, Kagami analizaba la situación. Para eliminar a un Chuunin como yo, no enviarían a un Jounin. Probablemente sea un equipo de 4 Chuunins. Como soy un Hyuga, no prepararán una emboscada estática. El Byakugan la detectaría. Probablemente me rodearán en cuanto llegue al punto de encuentro o se harán pasar por los contactos para matarme a traición. ¿Qué papel jugará Mitsui Nakaichi? ¿Solo me guiará a la trampa o participará en el ataque? Gracias al Tenseigan, la mentalidad de Kagami estaba cambiando. Si antes solo buscaba sobrevivir, ahora sentía ambición. Sin miedo ni dudas, diseccionó con precisión lo que estaba por venir. Finalmente, llegaron al punto de encuentro. Una meseta de piedra desolada y abierta, un lugar pésimo para una reunión secreta. A lo lejos, se divisaba una figura solitaria y borrosa entre el viento y la arena. Kagami agudizó la vista y notó de inmediato que esa persona poseía una cantidad masiva de chakra, superando con creces el nivel Chunin. Además, descubrió que alrededor de esa figura yacían varios cadáveres de ninjas de la arena esparcidos por el suelo. Esta escena inquietante le hizo sentir un peligro inminente. Se detuvo en seco y dijo con voz grave. Capitán, algo no está bien. Mitsui también frunció el ceño. La situación era diferente a lo que había planeado. Sin embargo, él no tenía la percepción de Kagami, por lo que a través de la arena no podía notar la fuerza del desconocido ni los cadáveres ocultos. Tras dudar un momento, Mitsui ordenó. Vamos, acerquémonos. Como Mitsui era el superior, Kagami no tuvo más remedio que seguirlo lentamente hacia el desconocido. Momentos después, estaban frente a frente. El extraño estaba envuelto en una capa gris parduzca. Incluso su rostro estaba cubierto, dejando ver solo unos ojos brillantes. Sin embargo, su mirada era inquietante, como la de un depredador observando a su presa. Fue entonces cuando Mitsui notó los cadáveres de Suna en el suelo. Su rostro se puso pálido. ¿Quién eres tú?
El desconocido se retiró lentamente la capucha y la máscara, ladeando la cabeza con una sonrisa burlona. Vaya, así que a ustedes eran a quienes estaban esperando estos tipos. Mitsui tartamudeó con horror. Sasori de la Arena Roja. Capítulo 9. El títere humano del tercer Kazekage. Sasori de la Arena Roja. Al contemplar al hombre de cabello rojizo frente a ellos, Mitsui Nakaichi y Yuga Kagami exclamaron al unísono. La identidad del oponente no les era extraña. Ambos acababan de sobrevivir a una guerra donde su nombre era leyenda y terror. Sasori, el genio marionetista, uno de los ninjas más fuertes que jamás dio Tsunagakure. Desapareció junto con el tercer Kazekage y fue clasificado como un criminal de rango S. Se decía que recorría los campos de batalla recolectando cadáveres y que había asesinado a múltiples Jounin de élite. Su fuerza era tal que incluso su propia aldea había desistido de perseguirlo. Era un problema que ninguna de las 5 grandes naciones quería tocar. Sasori, con una mano en la cintura, soltó una risita. Vaya, me han reconocido. ¡Qué bien! Ninjas de Konoha, ya que estamos aquí, ayúdenme a probar esta obra de arte recién terminada. Dicho esto, Sasori extrajo un pergamino con el kanji de 3. ¡Pum! Tras una cortina de humo blanco, una marioneta humana apareció frente a ellos. Al ver la arena de hierro negra flotando alrededor del títere, un aterrorizado Mitsui tartamudeó. ¿Esto es el elemento imán? El tercer Kazekage. Kagami también estaba atónito, pero no por el títere, sino por su mala suerte. Encontrarse con alguien del calibre de Sasori en este lugar remoto. Kagami sabía que Sasori estaba, como mínimo, en el nivel de un Jounin de élite, un enemigo que actualmente no podía derrotar de ninguna manera. En ese instante, solo tuvo un pensamiento: sobrevivir. Esta es mi obra más satisfactoria hasta la fecha, dijo Sasori mientras el títere flotaba lentamente. Caballeros de Konoha, admiren mi arte. Tan pronto como terminó de hablar, la arena de hierro se transformó en miles de agujas finas que cayeron sobre ellos como una lluvia torrencial. Mitsui Nakaichi retrocedió velozmente mientras lanzaba 3 kunais con sellos explosivos en cada mano para interceptar el ataque. Kagami, que estaba un poco más atrás, aprovechó la cobertura de Mitsui para retirarse también a toda prisa. ¡Bum! ¡Bum! Las explosiones levantaron una densa humareda. Al ver que sus sellos explosivos apenas contenían las agujas, Mitsui lanzó una mirada gélida a Kagami y, sin decirle una sola palabra, se dio la vuelta y huyó hacia el puesto de avanzada. Abandonó a sus subordinados sin previo aviso. Era evidente que Mitsui ya no ocultaba su malicia hacia Kagami. Kagami, por su parte, no perdió el tiempo y escapó en dirección opuesta. Al verlos huir tras una mínima resistencia, Sasori saltó sobre la espalda del títere del Kazekage. Utilizando el elemento imán, transformó la arena de hierro en 2 enormes alas y voló tras Mitsui. Claramente, el capitán era su objetivo prioritario. Puede volar. Pensó Kagami con el corazón encogido al verlo por el rabillo del ojo. En el mundo ninja, la capacidad de vuelo es una ventaja abrumadora. Enfrentarse a un enemigo así suele ser una sentencia de muerte. Kagami reprimió el pánico y analizó su situación fríamente. Vi el títere del tercer Kazekage. Sasori jamás me dejará ir. El hecho de que el tercer Kazekage hubiera sido convertido en marioneta era un secreto absoluto. Para evitar complicaciones, Sasori eliminaría a cualquiera que lo supiera. El puesto más cercano está a 2 horas y media. E incluso si llego, los ninjas de allí no podrán detener a alguien como él. No puedo limitarme a huir, debo encontrar una forma de repelerlo. Mientras planeaba, notó que Mitsui, que corría a lo lejos, tropezó repentinamente y cayó de bruces al suelo. ¿Qué pasó? Se extrañó Kagami, pero reaccionó al instante. Las agujas tenían veneno. Aunque las explosiones de Mitsui habían detenido la mayoría, 1 o 2 debieron rozarlo. Como no fue una herida mortal, ninguno de los dos le dio importancia en el momento. Pero ahora, viendo a Mitsui colapsar, Kagami recordó que Sasori era un maestro del veneno. Sin Mitsui como distracción, seguir huyendo solo agotaría su energía en vano. Kagami se detuvo en seco. Sasori descendió frente a él, tras haber rematado al paralizado Mitsui con un golpe de gracia. Vaya, ¿has decidido rendirte? Preguntó con tono burlón. Kagami lo miró fijamente. Siempre me he preguntado por qué desertaste. Con tu fuerza y estatus, si hubieras querido ser Kazekage, habrías tenido una oportunidad. Sorprendido por la calma de Kagami, Sasori lo examinó de arriba a abajo. No intentes ganar tiempo. Nadie vendrá a salvarte. Kagami comenzó a caminar hacia él, ignorando la advertencia. Es cierto.
Si te atreviste a asesinar al Kazekage más fuerte, la pequeña aldea de la arena no significaba nada para ti. Sasori no respondió. Simplemente entrecerró los ojos con curiosidad, preguntándose qué pretendía ese joven ninja acercándose a él. 19 metros. 17 metros. 14 metros. Por fuera Kagami lucía sereno, pero por dentro estaba aterrorizado mientras calculaba la distancia. Su única posibilidad era usar el Rinten-Nyo y por sorpresa para atraer el cuerpo real de Sasori hacia él y luego usar el Juruken para sellar sus puntos de chakra. El rango efectivo de su técnica era de 15 metros, así que debía acercarse más. Cuando estuvo a unos 11 metros, Sasori levantó las manos. Los hilos de chakra azul brillante conectaron con el títere del Kazekage, que se elevó rápidamente mientras la arena de hierro formaba lanzas afiladas. Sabiendo que estaba en el límite, Kagami no dudó más. Extendió ambas manos y activó el Rinten-Nyo y con todo su poder. Sasori, un veterano de 1000 batallas, esbozó una sonrisa de desprecio. Movió al títere para cubrirse el frente y retrocedió un paso. Para él, Kagami simplemente iba a intentar algún jutsu suicida de último recurso. Algo que ya había visto demasiadas veces. La defensa de la arena de hierro del tercer Kazekage era impenetrable para la mayoría de los jutsus de rango A. Sin embargo. ¿Qué? La sonrisa de Sasori se congeló. Con un rugido ensordecedor, el títere del tercer Kazekage, que servía de escudo, fue succionado violentamente por una fuerza de atracción masiva. La fuerza fue tan repentina que rompió instantáneamente los hilos de chakra. Al ver que lo que había atraído no era a Sasori, sino al pesado títere del Kazekage, Kagami también se quedó mudo. Capítulo 10. El robo de la marioneta. En este instante, por la mente de Yuga Kagami solo pasaba un pensamiento. Esta vez sí que estoy acabado. Dada la veteranía de un guerrero del calibre de Sasori, una vez perdido el factor sorpresa, conseguir un segundo ataque exitoso sería casi imposible. Pelear contra él significaba que incluso el rasguño más insignificante te dejaría fuera de combate por el veneno. Y contra alguien así, ¿cómo no recibir ni un solo rasguño? La derrota parecía sentenciada tras el fallo del ataque sorpresa. En un abrir y cerrar de ojos, la marioneta humana del tercer Kazekage, succionada por el Rinten-Nyo, quedó atrapada por el cuello en la mano de Kagami. Al perder el control del elemento imán de Sasori, las lanzas de hierro en el aire se desintegraron y cayeron al suelo como una lluvia de arena negra. A lo lejos, el rostro de Sasori estaba desencajado. Su expresión era de una mezcla de asombro, duda y una furia contenida. Aunque por dentro Kagami estaba aterrado, por fuera mantenía una máscara de frialdad absoluta, sin mostrar rastro de emoción. Así, en medio de la tormenta de arena, los dos enemigos se sumieron en un silencio tenso, midiéndose mutuamente. Este estancamiento ponía a Kagami cada vez más nervioso. Pero entonces, algo asombroso ocurrió. Sintió que el chakra de su cuerpo comenzaba a fluir de manera incontrolable hacia la marioneta del Kazekage que sostenía. A pesar de la anomalía, Kagami no se atrevió a parpadear, manteniendo su mirada gélida fija en Sasori. A medida que sentía que casi 2/3 de su chakra eran absorbidos por el títere, su valor flaqueaba. La amargura lo invadía al pensar que, tras haber obtenido finalmente el Tenseigan, perdería la vida en su primera batalla real. Clac, clac, clac. Cuando su reserva de chakra se redujo drásticamente, la marioneta que sostenía comenzó a sacudirse de forma errática. Con esos espasmos, la arena de hierro que antes se había desplomado empezó a flotar de nuevo. Sasori se sobresaltó y gritó con rabia. «Maldito. También eres un marionetista. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué te citaste aquí con un escuadrón de asesinato de la arena?» «Escuadrón de asesinato de la arena», pensó Kagami con un escalofrío. El hecho de que los cadáveres junto a Sasori pertenecieran a un escuadrón de asesinato de Tsunagakure confirmaba lo peor. La arena también participaba en la purga de Konoha. Los altos mandos de ambas aldeas habían pactado su eliminación. Reprimiendo su odio, Kagami volvió a enfocarse en el presente. Tras el desconcierto inicial, comprendió por qué el tercer Kazekage se había activado. Según sus vagos recuerdos, el Tenseigan, al igual que el Rinnegan, posee la capacidad de controlar marionetas. Mientras el Rinnegan usa receptores de chakra, las barras negras, el Tenseigan lo hace inyectando directamente su chakra especial. Una vez que se introduce suficiente cantidad, la marioneta puede incluso adquirir un alma, otorgándole inteligencia y conciencia propia. En sus recuerdos, Tonerio Tsutsuki usó estas marionetas para derrotar al líder del clan Hyuga, Ieyasu, y secuestrar a Hanabi sin siquiera mostrarse en persona. Al comprender esto, Kagami actuó por instinto.
Sin necesidad de hilos de chakra, la marioneta del tercer Kazekage se elevó lentamente por voluntad de Kagami, posicionándose frente a él en postura de ataque, protegiéndolo de Sasori. Kagami habló finalmente con voz plana. No tengo interés en cazar renegados de la arena. No hay necesidad de seguir peleando. Sasori, con el rostro ensombrecido, replicó. Has robado mi colección más preciada. ¿Crees que te dejaré ir? Incluso Sasori sentía recelo ante las habilidades misteriosas de Kagami. En ese momento, ya lo había catalogado como un oponente capaz de amenazar su vida. Kagami esbozó una ligera sonrisa. Esta marioneta conserva gran parte de su poder original. Debo admitir que eres un genio en este arte. Esta sonrisa no era fingida. Estaba genuinamente aliviado. Al controlar al tercer Kazekage, ahora poseía la capacidad de volar. Él decidiría si la batalla continuaba o no. Si no se retiraba de inmediato era solo para ganar tiempo y pensar cómo ocultar su identidad, evitando que Sasori lo persiguiera en el futuro. Ser el objetivo de alguien así era una sentencia de muerte diferida. ¿Cómo controlas la marioneta sin hilos de chakra? Sasori ladeó la cabeza con una sonrisa malévola. Da igual. Cuando te capture, lo sabré todo. Sasori extrajo un pergamino rojo. Con un grito, lo desplegó y 10 figuras salieron volando, flotando a su alrededor. Eran marionetas vestidas con túnicas rojas, cada una con armas distintas. Katanas, espadas y shurikens gigantes. Técnica roja secreta. Teatro de las 10 marionetas. Kagami pensó. Parece que aún no domina el teatro de las 100 marionetas, pero 10 ya son más que suficientes para ponerme en aprietos. Con el sonido de las articulaciones crujiendo, las 10 marionetas se abalanzaron sobre él. Kagami frunció el ceño y activó de nuevo el Rinten Nioi. Habiendo perdido 2/3 de su chakra, su capacidad de combate directo era nula. Usó la repulsión para alejar a las 10 marionetas rojas y saltó sobre la espalda del tercer Kazekage. Al instante, la arena de hierro formó alas negras y el Kazekage despegó, llevando a Kagami hacia el cadáver de Mitsui Nakaichi. Sasori, que había sido repelido junto a sus títeres, maldijo. Maldita sea. Otra vez esa técnica. Esa habilidad sin sellos lo traía de cabeza. Sin embargo, notó que el rango era de apenas 15 metros y cambió de táctica. Ordenó a sus marionetas realizar ataques a larga distancia. Casi sin órdenes, la marioneta del Kazekage activó el elemento imán por sí sola, bloqueando todos los kunais y shurikens con una barrera de arena. Sasori se sintió humillado al ver su propia creación usada en su contra. Rápidamente, las 10 marionetas rojas cambiaron sus proyectiles por sembón de hueso bañados en veneno. Como el magnetismo no afecta al material no metálico, el Kazekage transformó la arena de hierro en una semiesfera defensiva, protegiendo totalmente a Kagami. Clan, clan, clan. El sonido de las agujas de hueso rebotando contra la pared de arena de hierro resonaba en el desierto mientras Kagami buscaba su salida.